El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el objetivo de este programa es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar discutiendo, como lo hacemos en varios de nuestros programas, sobre temas relacionados con economía, finanzas, con documentos académicos. Hoy vamos a estar hablando 10 formas de crear valor para las empresas, un artículo que ha sido publicado en la prestigiosa revista Harvard Business Review. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañe en nuestro programa del día de hoy. ¿Perdón? Ya, 2, 3. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Estamos nuevamente con jóvenes universitarios destacados de la carrera de Ingeniería Financiera, en la cual vamos a estar dialogando sobre un artículo publicado en Harvard Business Review intitulado 10 maneras de crear valor para los accionistas. Este es un artículo de Alfred Rappaport, en el cual nos menciona que muchas veces es importante tener una visión de largo plazo, inclusive yendo más allá de lo que es la utilidad de corto plazo que las empresas pueden priorizar, y de igual manera también tomando estrategias que permita alinear todos los objetivos de la empresa. De igual manera, dentro de lo que es el campo de las finanzas, se ha mencionado de que uno de los principales objetivos es maximizar la riqueza de los accionistas, el valor de la empresa, inclusive por encima del objetivo de alcanzar ciertos niveles de utilidades. Entonces, vamos a cederle la palabra a cada uno de nuestros jóvenes universitarios destacados para que nos puedan hacer una valoración general sobre esta lectura de Alfred Rappaport en 10 maneras de crear valor para los accionistas. Básicamente le vamos a preguntar cuál es su opinión general de la lectura, qué es lo que más destacan, o inclusive si hay algún aspecto también que podamos criticar. Comenzamos con Ángela. Muy buenas noches a todos. Mencionando ya lo que había hablado el doctor antes, el artículo demuestra la realidad de las empresas que priorizan las utilidades trimestrales, sacrificando investigaciones, innovación y oportunidades de crecimiento. Este cortoplacismo beneficia rápidamente, pero a largo plazo termina debilitando y destruyendo el valor real de la empresa. Muy bien. Luz, ¿qué le pareció esta lectura? La lectura me pareció muy importante y a la vez destaca temas también importantes, como por ejemplo, las empresas se centran en construir o tener utilidades en el corto plazo, trimestralmente, lo que a largo plazo lleva a la empresa a tomar decisiones muy graves, que son como manipular sus ganancias, etcétera. Algo también importante que plantea la lectura es que una compañía debería aplicar estos 10 principios. Tener una visión a largo plazo, no en el corto, sino que ver cómo la empresa puede crecer en el largo plazo. Muy bien. ¿Qué nos dice Israel? ¿Qué le pareció la lectura de Alfred Rappaport? Quiero saludar primero a toda la audiencia. Cuando yo leí el documento me pareció muy interesante porque desde el comienzo capturó mi atención, porque se mencionaba de que normalmente cuando existe algún problema corporativo se suele culpar al principio de maximizar el valor para los accionistas, pero Alfred Rappaport nos dice que esa culpa en realidad está mal asignada, que en realidad
El problema no está en el principio, sino en que los ejecutivos, especialmente los ejecutivos en finanzas, han desarrollado un comportamiento cortoplacista. De hecho, la discusión de todo el documento se basa en eso, de que se han enfocado en el desempeño a corto plazo en lugar de maximizar el valor de la empresa, es decir, de tener intenciones a largo plazo. Interesante. Más adelante vamos a estar abordando ese conflicto de intereses que puede existir. Natalia, ¿cuál es su valoración de esta lectura? Bueno, me llamó mucho la atención, no solo viéndolo desde un ejecutivo de la empresa, sino uno mismo como un futuro accionista, ¿no? ¿Por qué uno al momento de comprar una acción quizás debería ver más allá de cuánto me va a producir o cuánto me va a dar de dividendo en el corto plazo, sino cómo esta empresa se ha comportado a lo largo de los años creando valor, ¿no? Empresas como Apple, como Coca-Cola han demostrado que van creando valor a través de los años, que quizás sus dividendos no son al nivel de otras empresas, pero también su flujo de caja que ha ido teniendo a lo largo de los años demuestra que también tenés un menor riesgo. Entonces, la verdad es que te hace pensar y te hace analizar desde otra perspectiva al momento de vos mismo manejar tus finanzas personales y no, porque no somos estudiantes de ingeniería financiera al momento de tomar decisiones cuando estemos en una gran corporación, ¿no? Interesante. Entonces, la lectura también la podemos aplicar no solamente a la empresa, sino también en nuestras vidas personales, ¿no es cierto? Muy bien, queremos preguntarle a Ángela, ya un poquito entrando en mayor detalle de esta lectura, ¿por qué en el campo de las finanzas es más importante centrarse en lo que es el valor de la empresa o centrarse en lo que es la riqueza de los accionistas en lugar, por ejemplo, de alcanzar mayores niveles de utilidades para una empresa? Es importante porque las utilidades pueden manipularse con criterios de vengo, depreciación y decisiones a corto plazo, mientras el valor de la empresa refleja los flujos de caja futuros descontados que se sostendrán durante la viabilidad en el tiempo. El enfoque de la riqueza de los accionistas asegura decisiones que promueven inversiones sostenibles, innovación y ventaja competitiva a largo plazo. Sí, esto es importante porque, por ejemplo, podríamos pensar qué sucedería a una empresa que en el ánimo de mostrar mayores utilidades en el corto plazo deja de hacer mantenimiento a su infraestructura o inclusive deja de realizar capacitación al personal. Obviamente, eventualmente puede tener un mayor nivel de utilidades, pero ¿qué va a pasar con la productividad, por ejemplo, de los empleados? ¿Qué va a pasar con la calidad del servicio si los clientes ven de que esa infraestructura está deteriorada? Entonces, tal vez aquí este elemento de centrarse en las utilidades es un aspecto que puede ser nocivo para la empresa, siempre pensando en la riqueza de los accionistas. Muy bien, gracias Ángela. Tenemos Luz. Básicamente, si hablamos de lo que son las decisiones a nivel empresarial, ¿por qué es importante de que en las empresas estas decisiones estratégicas estén basadas, por ejemplo, en temas de lo que son flujos de caja futuros, en temas de lo que es el valor esperado, la creación de valor, en lugar de retornos simples o indicadores contables? ¿Cuál es la importancia? Muchas veces se mide la adquisición solamente midiendo la utilidad por acción, pero esto está mal porque no nos refleja un dato preciso de este. En cambio, se debe analizar el valor presente de los flujos de caja futuro. En escenarios que pueden ser pesimistas, optimistas o probables. Así se puede medir el riesgo e identificar qué decisión puede ser acertada para una empresa y no maquillar los ingresos. Muy bien, Luz.
Si para la teleaudiencia que nos está explicando, ¿cómo podríamos definir eso que usted acaba de mencionar, el valor presente de los flujos de caja futuro? ¿Qué significa eso? Es decir, que los flujos que nosotros visualicemos en el futuro los llegamos a medir en la actualidad para así ver qué decisión podríamos tomar y que no tenga riesgos en el futuro. Muy bien. Y ahí también me imagino que, por ejemplo, $10 de aquí a 5 años no es lo mismo el día de hoy, ¿no? Puede Así ser es. menos. Y eso es lo que mide este flujo, el valor del dinero en el futuro. Muy bien, perfecto. Vamos a ir con Israel. Un poquito, si nos puede comentar, Israel, sobre, usted ya nos estaba mencionando de que puede existir cierto conflicto de interés entre lo que puede buscar el gerente, por ejemplo, o el administrador financiero y el accionista. Hay un conflicto de intereses. ¿Y cómo sería posible poder alinear a los gerentes, a los administradores financieros, para que puedan estar siempre en la línea de lo que son los objetivos de los accionistas en el largo plazo? Muy bien, para responder a esta pregunta, puedo recurrir al principio 9 del documento. Alfred Rappaport lo que nos menciona, de hecho, en la introducción, antes de tocar el principio 9, es que en los años 90 una forma de remunerar a los ejecutivos era otorgándoles opciones de compra de acciones. ¿Para qué? Para que sus intereses se alinearan a la de los accionistas. Pero, según se menciona en la literatura, esto ha tenido un efecto contrario, ya que cuando se le daba esas opciones de compra de acciones, los ejecutivos lo que hacían era enfocarse en el desempeño a corto plazo, y en el momento en que ellos detectaban que podían obtener ganancias al ejercer su derecho, lo hacían. Entonces servía más bien como un incentivo para enfocarse en el desempeño a corto plazo. Ya tocando un poco del principio 9, Alfred Rappaport nos menciona que para corregir, digamos, esta forma de remuneración, se ha optado por otorgarles acciones restringidas, es decir, que en el momento en que los ejecutivos ejerzan su derecho, se les restringe a que puedan hacerlo efectivo esas acciones por un cierto periodo determinado, que puede ser 3 años, 4 años, pero eso era muy cuestionado porque las empresas, cuando detectaban que el precio de las acciones en el mercado era inferior al precio de ejercicio de las opciones, lo que hacían era corregir el precio de los ejercicios, con tal de que no se pierda esa motivación, digamos, de los ejecutivos. Entonces no se logró, digamos, esa alineación que se buscaba con esas acciones restringidas. Más adelante también se menciona que se ha entonces creado lo que se denomina acciones por desempeño. Estas seguían el mismo camino que las acciones restringidas, pero se le añadía un adicional de que, aparte de que se mantengan las acciones en la empresa por un cierto periodo de tiempo, de que se cumplan con ciertas métricas a ciertos indicadores financieros, ya sea aumentar la ganancia o si no, básicamente aumentar los flujos de caja que se esperan en el futuro. De todas formas, lo que sugiere Alfred Rappaport es buscar un equilibrio entre la participación en términos de capital que se le exige a los ejecutivos y cómo esto impactaría sobre la liquidez y diversificación del portafolio de inversión personal del ejecutivo. Porque ¿qué es lo que pasaría? En ambos extremos, el ejecutivo se volvería adverso al riesgo. Si él detecta que no hay mucha motivación, es decir, no tiene mucha participación en el capital de la empresa, entonces no tendría por qué asumir riesgo porque podría ser despedido. Y por el otro lado, si el ejecutivo tiene mucha participación en la empresa, ocasionaría que no tome decisiones muy arriesgadas porque eso perjudicaría o influiría mucho sobre su portafolio de inversión. Entonces es más que todo buscar un equilibrio entre esas dos partes. Y con esos mecanismos de alineación que usted nos comenta, por ejemplo, pensamos en mercados financieros que están desarrollados, donde tenemos una cotización de renta variable. Pero, ¿qué sucedería, por ejemplo, en economías como la nuestra, la economía boliviana, donde no tenemos un índice de renta variable, donde las empresas no cotizan en bolsa o no tenemos ese indicador? ¿Qué se podría hacer? Por ejemplo, se podría alinear a través de
usted mencionaba los flujos de caja, tal vez, Sí, aumentar. o hacer otro tipo de valoraciones de empresa por métodos de flujo de caja libre descontado o algo por el estilo. Sí, una de las métricas también que se puede utilizar es las utilidades por acción. Eso se lo puede utilizar más que todo para las adquisiciones. Entonces, más que nada, utilizar otras métricas en caso de que no existan, en este caso como en Bolivia, utilizar métricas como esa que se utilizan en adquisiciones, en fusiones, porque se había dicho en el documento que una forma rápida de crear valor en la empresa es recurriendo a las adquisiciones, ¿no? Muy bien, gracias, Israel. En esa misma línea de lo que es el conflicto de intereses, muchas veces, de hecho, los accionistas pueden tener unos objetivos y por otra parte, los gerentes pueden tener otros objetivos, ¿no? Entonces siempre es bueno alinear. Porque queremos preguntarle a Natalia, ¿por qué es esencial que los altos ejecutivos de una empresa asuman riesgos similares a los de los accionistas? ¿Y cómo es posible este alineamiento? Partiendo de la base que dio Israel, quiero hacer un comentario que quizás todos conocemos, que es el ojo del amo engorda el ganado. El ojo del amo. Si vos no únicamente sos un empleado, sino también sos parte y dueño como accionista de la empresa, vos vas a dar tu 100 y vas a tomar decisiones alineadas en un mismo objetivo. Ahora, partiendo de lo que dice de que muchas veces en los casos que se les daba como motivación acciones y estos las vendían a corto plazo, se podría dar, por ejemplo, en el tema de manipular quizás las utilidades. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, una fábrica de helados, tenemos fábrica 1, fábrica 2. En este caso, la fábrica 1 invierte $1.000, la fábrica 2.000, pero la primera te da utilidades de 500 y la segunda solo de 200. ¿Pero qué pasó con la primera? Los gerentes tomaron, entre comillas, la decisión de dejar de innovar, de no invertir en mantenimiento. Entonces, obviamente, las utilidades fueron mucho más altas, fueron casi el doble de la 2. Pero la 2, si bien las utilidades fueron más bajas, invirtió en innovación y dentro de 5 años esa fábrica de helados te va a producir más o te va a producir en la misma cantidad, va a ser sostenido. Si vos sos ese gerente que toma decisiones y tenés las acciones y no tenés un límite, por ejemplo, las podés vender en el primer año, puede llevar a que tengas una desviación de hacer esto que pasa en la empresa A, de inflar las utilidades sacrificando el valor futuro, ¿no? Entonces, es muy importante que se involucre en la tenencia de acciones los ejecutivos y los gerentes, ¿no? Muy bien, excelente. Muy bien, entonces hemos hecho nuestras principales preguntas que teníamos. Ahora los jóvenes van a hacer preguntas entre ellos y vamos a comenzar con Natalia, en la cual le va a hacer una pregunta a sus compañeros. ¿Quiénes van a responder? Adelante, Natalia, por favor. Mi pregunta es, como usted dijo, en el caso de Bolivia, que es un caso quizás mucho más cortoplacista por la misma situación actual del país, ¿cómo debería enfrentar eso, ¿no? Ese conflicto de entre invertir a corto plazo o invertir a largo plazo? Interesante pregunta. Bueno, la orientación siempre que tiene que estar a largo plazo, más que nada en aumentar los flujos de caja que se esperan en el futuro, porque esos son los que determinan el valor presente de la empresa, es decir, el valor actual de la empresa que se cotiza en la bolsa, porque luego eso se utiliza para justificar el precio de las acciones. Es como bien dice en el documento, el precio de las acciones refleja esa mirada a largo plazo que tiene el mercado sobre las expectativas de la empresa. Entonces, más que nada estaría enfocado en largo plazo y no en el corto plazo, porque eso no se relaciona directamente con el valor de la empresa. ¿Qué más quiere? Respondiendo a la pregunta, en Bolivia, como bien ya lo habíamos dicho, es muy difícil llevar este tipo de principios porque tenemos una economía muy volátil. Pero aplicando estrategias que vayan adaptándose al sistema que tenemos, puede que en un largo plazo las empresas tengan rentabilidad y tengan
liquidez a su vez, la sostenibilidad de sus empresas para tener utilidades hoy. Entonces, el encontrar las medidas adecuadas va a ser muy difícil. Si las hay, necesitamos la ayuda de expertos como el doctor para poder conseguir. Entonces, deberían ser medidas un poco flexibles, pero que sean aplicables y den resultados. Muy bien. Me gustó bastante lo que dijo Ángela en relación de la incertidumbre. Usualmente lo que se recomienda es que las empresas realicen una planificación estratégica de 5 a 10 años hacia adelante. Por ejemplo, supongamos estamos en una empresa X y contratan a los jóvenes para que hagan una asesoría financiera, una planificación 2026, 2030 o inclusive 2035, donde aquí se fijan los principales objetivos de corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es el problema cuando estamos en un contexto complejo y de incertidumbre? Que no sabemos lo que va a pasar con el entorno económico inestable. No es por alertar a la población que nos está mirando. Imagínense que hacemos una población a 10 años y Dios no lo quiera, en 2 años Bolivia se convierte en Venezuela. Imagínense. Entonces, obviamente, ahí nuestra planificación está afectada por el entorno económico. Sí, y ojalá que podamos tener un buen gobierno donde esta certidumbre vuelva a los agentes económicos para que se tomen, para que las empresas puedan planificar en el corto, mediano y largo plazo. Y Natalia puso un ejemplo muy práctico. Es como un portafolio de inversiones. Tenemos que centrar recursos que sean tal vez de corto plazo para operaciones de la empresa, pero también hay que asignar recursos para proyectos de mediano y largo plazo, investigación y desarrollo. Algo que nuestras empresas hacen muy poco es investigación. Y otro de los elementos centrales también, cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿qué puede hacer el empresariado boliviano? Es aperturar mercados. Aperturar mercados porque usualmente yo tengo mi empresa y tengo un cuadrito donde opero, ¿no? Sin embargo, podemos ver de que hay otros o pueden existir otros mercados potenciales internos dentro del país o inclusive hacia afuera. Pero la teoría del comercio internacional me dice de que si no crezco internamente es muy difícil que pueda ir a hacerme grande afuera. Primero debo hacerme grande adentro. Entonces creo que el establecimiento, asignación de recursos en proyectos de corto, mediano y largo plazo es una actividad clave. Y no hay una ciencia bastante fuerte en saber dónde estoy hoy, dónde quiero estar en 5, en 10 años, y lo que debo hacer es asignar recursos y acciones. Muy bien. Entonces, muchas gracias Natalia por su pregunta. Ahora vamos a ir con la pregunta que nos tiene Israel. Lo que me gustaría preguntar un poco para calentar la discusión es, en la lectura se nos indica que normalmente es el mercado quien presiona a los ejecutivos por el desempeño a corto plazo, eso es una. Sin embargo, también nos menciona que una forma de darles rendimientos superiores a los que espera el mercado, es decir, de superar esas expectativas, es desarrollando nuevos negocios, pero a largo plazo. Entonces, ¿cómo puede, digamos, un ejecutivo financiero, sabiendo que existe la presión por una parte del mercado de enfocarse en el desempeño a corto plazo, pero a su vez tiene que desarrollar nuevos negocios para poder ofrecerle retornos superiores a esas expectativas que se hacen a largo plazo? Entonces hay ese conflicto de intereses de que por una parte se le exige atención en el corto plazo, pero la mejor forma de atenderla, vamos a decirla, es pensando en el largo plazo. Comenzamos con Natalia. Una de las partes, igual uno de los principios es la comunicación clara. Creo que al momento de los accionistas decidir invertir en cierta empresa, debe tener los lineamientos y también un flujo futuro, ¿no? Saber que quizás se va a sacrificar un poco de utilidades
en el presente para poder sembrar, ¿no?, en el futuro. Por ejemplo, el tema del comercio exterior, del comercio internacional, es algo que es muy importante en Bolivia y que se debe desarrollar. En Bolivia tenemos bastante que habla acá de desarrollo sostenible y tenemos competencia, ¿cómo es? Competitividad en muchos productos, por ejemplo, en lo que es la quinoa. ¿Por qué vendemos la quinoa y la soya al resto del mundo únicamente como quinoa y soya? No lo vendemos como galletas, no lo vendemos como hamburguesas, sino que debemos, por ejemplo, si los productores de soya, en vez de ganar 1 millón al año, deciden ganar 200.000 este año, pero esos 800.000 invertirlos en infraestructura para que tener flujo futuro y poder desarrollar una industria, eso haría que quizás para los inversionistas el primer año les choque, pero a largo plazo va a ser mucho más productivo, ¿no? Y mucho más generador de valor, no solamente para los accionistas, sino para la misma Bolivia, ¿no? Bueno, vamos con Luz. Como bien lo dijo mi compañera, para tener unas utilidades en el presente, también hay que pensar en el futuro. No podés centrarte en el presente si tu empresa no va a tener utilidades a futuro, es decir, si no va a generar dinero o no va a ser rentable de aquí a 10 años. Lo que quiere decir que tendríamos que equilibrar tanto las ganancias que tengamos para invertir en el presente, pero a su vez dejar cierto porcentaje, como lo dijo Natalia, para el futuro. Entonces, esto se trata de que el gerente o el que esté encargado de esto lleve esta condición para que las empresas tengan una rentabilidad y puedan sobrevivir más años. Tocando nuevamente el tema de la sostenibilidad a través de los años, cabe recalcar que si no hay innovación, no hay sostenibilidad, porque actualmente el mundo se mueve muy rápido, la tecnología avanza a pasos enormes, entonces una empresa que no hay innovación, que no da esa inversión en innovar, en investigaciones, se va a quedar estancada en lo que es el pasado, entonces no va a poder tener esa sostenibilidad a largo plazo. Entonces aquí va mucho el tema de la calidad del profesional que haya y nuevamente que entre los inversionistas y el gerente lleven el mismo curso de querer la sostenibilidad de la empresa y no solo resultados a corto plazo. Interesante. Yo quiero comentarles con la pregunta que nos realiza Israel, 2 puntos importantes. Uno, que es el desarrollar nuevas ideas. Una pregunta a partir de otra pregunta es ¿de dónde vienen las ideas? Resulta de que el 8% de las ideas vienen de ser brillante, el 92% vienen de estado del arte y del estudio. Se hizo un estudio del 100% de los premios Nobel en ciencias, física, química, economía. Y ustedes saben que a los premios Nobel se les da, obviamente, se los laurea con esta premiación, valga la redundancia, porque hacen una contribución de que aportan algo nuevo que no se sabía antes. Y resulta de que del 100% de los que recibieron el premio Nobel, 8% era mente brillante. Mente que se les ocurrió algo que a nadie se les había ocurrido y lo hicieron. Pero, ¿qué sucede con el 92%? Es gente que ha venido formándose y estudiando. Entonces, eso es el estado del arte. Si, por ejemplo, yo soy carpintero, y quiero hacer una nueva mesa que nunca antes hubiera hecho, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estudiar todos los tipos de mesa que existen, ¿me entienden?, ¿no? Entonces, y aquí vemos algo que nos decía Alan Smith, de lo que es el principio de la especialización. Entonces, las ideas, para tener nuevas ideas, hay que investigar, hay que estudiar y especializarse en el tema. Y el otro tema lo han mencionado bastante claro, que es la dicotomía entre el presente y el futuro.
hay una analogía que existe en las organizaciones que se llama el efecto miopía. Bueno, por lo que tenemos problemas de vista, el efecto miopía es cuando es como el problema de la vista, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que trato de centrarme en lo que está cerca y no veo lo que está lejos. Y eso también lo podemos aplicar en el tema de las empresas, y no solamente en el tema de las empresas, sino también en el tema de las políticas públicas. Tenemos varios gobiernos que lo que hacen es hipotecar el futuro por el presente. Es equivalente a decir pan para hoy y hambre para mañana. También no solamente se ve en el sector empresarial, ¿no? Bien. Vamos a ir con Luz, por favor, y va a responder Ángela, y luego de Ángela va a hacer una pregunta donde va a responder Israel y Natalia por un tema del tiempo. Poniéndonos en contexto, mi pregunta va acerca del documento, pero también en la realidad en que nos encontramos. Bolivia es un país que sus empresas, como bien lo hemos visto en las noticias, en muchas otras cosas, tienen empresas rentables a corto plazo. A largo plazo quiebran y no existen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adecuar estos principios en Bolivia, teniendo en cuenta que la capacidad de adaptarse aquí es a corto plazo? Claramente tendríamos que analizar los 10 principios uno por uno para ver cuál se adecua al contexto de cada empresa, debido a que no todas son en el mismo rubro, pero sí muchos de los principios planteados se pueden aplicar en diversas empresas. Entonces, nuevamente necesitan la ayuda de un especialista para poder lograr esa sostenibilidad en base a los principios. Muchísimas gracias. Y para finalizar, Ángela nos va a decir su pregunta que va a responder Israel, y Natalia bastante puntual. ¿Qué error cometen las empresas al evaluar sus adquisiciones? Esa pregunta se responde en base a la lectura también que hemos visto. En una parte se menciona que normalmente la empresa compradora lo que hace es enfocarse en indicadores del presente, como el múltiplo de precio y utilidades, o si no, se fijan en las utilidades por acción. Ven cómo va a impactar esa fusión en el indicador de utilidades por acción, y en base a eso toman una decisión, ¿no? Sin embargo, ahí Alfred Rapaport nos dice que esos indicadores no se relacionan con el valor, o sea, con el potencial que tiene esa empresa a la cual se tiene intenciones de comprar, sobre su capacidad de generar flujo de caja en el futuro. Bueno, complementando un poco la respuesta de Israel, también hay una parte del documento que señala que si tus activos van a producir más valor en otra empresa, los vendás. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de los helados. Hay, si no me equivoco, un límite en el cual ya en vez de producirte utilidades, pues está decreciente. Entonces, si tenés 2 máquinas de helado y tenés capacidad ociosa, quizás vender una te genere mayor generación de valor que tenerlas las dos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias Natalia, Israel, Luz y Ángela. Esta fue nuestra principal discusión. Hicimos una valoración, también los jóvenes han hecho preguntas sobre esta lectura, 10 maneras para crear valor para los accionistas. De igual manera los invitamos a que nos continúen acompañando. Y ahora vamos a ir con el segmento del ABC de las finanzas, donde los jóvenes nos van a explicar al menos un principio de estos 10 para que se pueda crear valor para los accionistas. Les voy a explicar sobre el principio que se encuentra en este documento de Alfred Rapaport. Es lo que nos dice es que una mayor divulgación de la información que está relacionada al valor de la empresa, lo que ocasiona son 2 cosas. Primero, disminuye la incertidumbre, es decir, que los inversionistas van a tener una mayor capacidad de valorar los flujos de caja que se esperan en el futuro. Y segundo, lo que ocasiona es que es como
es como una respuesta a disminuir esa obsesión que tienen los inversionistas sobre el desempeño a corto plazo. Entonces, darle mayor información sobre el valor de la empresa ocasiona que esa obsesión disminuya. Y a la larga eso va a afectar a que los costos de capital sean menores y también a que el precio de las acciones suba. El principio número 4 nos habla de mantener solo los activos que maximicen el valor. Es decir, si una empresa no debe aferrarse a negocios o activos que no le generen suficiente valor en sus manos. Si otra compañía puede aprovecharlos mucho mejor, esta debe venderlos. Como por ejemplo Apple. Apple diseña en Estados Unidos, pero su manufactura lo hace en Asia, siendo que la manufactura la terciariza ya que no le brinda ninguna ventaja. Entonces abarata sus costos, pero mantiene en Estados Unidos la innovación, el diseño y la marca. Un caso de éxito real es la empresa Hathaway, bajo la gestión de Warren Buffett. Buffett, como CEO, recibe un sueldo base muy bajo, es decir, es el más bajo entre las corporaciones de este rubro. Pero la mayor parte de sus ganancias están en las acciones de la empresa. Esto quiere decir que sus ganancias van alineadas a la de los accionistas. Si la empresa gana, él gana. Si la empresa pierde, él también pierde. El principio número 1 es no manejar las ganancias ni entregar guías de utilidades. Este principio señala que muchas veces los ejecutivos se obsesionan por dar utilidades trimestrales bastante altas, sacrificando otras inversiones muy importantes como el marketing o el mantenimiento. Esto a largo plazo puede traer consecuencias bastante grandes. Por ejemplo, si una empresa agroindustrial que produce y exporta soya decide, para tener y generar utilidades a corto plazo, no invertir en mantenimiento de las maquinarias, esto puede generar que sí, efectivamente, en el trimestre la utilidad contable sea alto, sin embargo, en el futuro esa maquinaria se dañará y destruirá valor en vez de crearlo. En nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando sobre 10 formas en las cuales las empresas pueden crear valor para sus accionistas. Una de ellas, por ejemplo, es que es importante que las empresas vean el valor de largo plazo, toda vez que muchas veces por obtener una utilidad de corto plazo se sacrifica ese valor para los accionistas. Y recordemos también que dentro de las finanzas uno de los mayores objetivos es la creación de riqueza para los socios o para los accionistas, incluso muchas veces por encima de los objetivos de utilidades. Estuvimos mencionando también cómo se pueden alinear ciertas estrategias para que evitar que los gerentes, por ejemplo, tengan un conflicto de intereses y afecten negativamente a lo que es el valor de los accionistas. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones en el día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar, recuerden ustedes, los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias.